Bienvenidos al V Congreso Mundial de Sexología Médica. Este congreso es patrocinado por La disfunción sexual eréctil ha acompañado al hombre a través de todos los tiempos. Y en las diferentes concepciones, las causas han pasado de ser un castigo divino, luego motivos exclusivamente psicoemocionales, hasta llegar a nuestros días donde abunda la literatura que la interpreta como una alerta vascular, un síntoma de afecciones vasculares profundas que preceden en mucho tiempo a las otras manifestaciones clínicas. Lo que ha motivado el avance de la terapéutica ha sido el conocimiento exhaustivo de los procesos celulares subyacentes. El desarrollo de esta ciencia, la endoteliología, como una rama que ha aportado una visión nueva y productiva al manejo de la disfunción eréctil de causa predominantemente orgánica. Debe ser considerada esta disfunción como la punta de un gran iceberg. En la base se esconden comorbilidades que determinan no solo la duración, sino la calidad de vida del paciente que tenemos delante. Debemos entender a la disfunción eréctil de causa orgánica como un síntoma de una condición sistémica y no como una entidad nosológica aislada. Esta es la mejor forma de enfrentar la endoteliopatía del hombre con disfunción eréctil. Conocer el endotelio, conocer su fisiopatología, hablamos del estrés oxidativo, de la neuropatía, de la miopatía del músculo liso, es básico para poder entender la magnitud de la importancia de la disfunción eréctil como un marcador de daño vascular sistémico. El endotelio y su función han entrado plenamente en la práctica clínica y el control de esta función, de la función endotelial, está emergiendo como la llave de terapias de rehabilitación médico-sexológica en todo el mundo, para el tratamiento sintomático de la erección, pero con el propósito de retrasar el desarrollo del proceso de la arteriosclerosis y las complicaciones clínicas que esto tiene. El tejido eréctil se organiza como una red de interconexiones de espacios sinusoidales cavernosos, alineados con el endotelio vascular y separados por trabéculas, compuesta de haces de células musculares lisas, muchos nervios autónomos y una matriz extracelular formada por colágeno, por elastina y por fibroblasto. El proceso de la erección es un fenómeno que particularmente requiere la integridad neuronal, tejido cavernoso que debe ser viable y células endoteliales funcionales. Todos estos componentes celulares tienen funciones específicas y esenciales en la erección normal mediante el control de la producción y liberación de transmisores que son mediadores de la cascada de eventos que provocan este fenómeno de la erección peniana. El endotelio ha pasado de ser una barrera física, una monocapa de células que separa la sangre de la pared vascular para ser un órgano endocrino que sintetiza, que activa y donde actúan diferentes sustancias. La disfunción endotelial es justamente el desequilibrio de la biodisponibilidad de las sustancias activas en este tejido endotelial. Predispone a la vasoconstricción, a la inflamación y al aumento de permeabilidad, lo que va a llevar a menor respuesta vasodilatadora y mayor respuesta de la vasoconstricción. Este proceso de disfunción endotelial tiene tres etapas. La primera etapa, que es la activación, donde este endotelio mantiene la homeostasis de las funciones. La disfunción endotelial leve, donde hay factores de riesgo que provocan moléculas de adhesión y proinflamatorios que todavía es reversible con fármacos protectores del endotelio, para pasar a la disfunción endotelial avanzada, donde hay alteraciones anatómicas, funcionales, donde hay mecanismos inflamatorios que ya se dispararon y elementos protrombóticos. La erección peniana es un mecanismo que comienza con un estímulo sexual que activa la respuesta parasimpática de los nervios pélvicos, provoca la relajación del músculo liso de los cuerpos cavernosos, se provoca la dilatación del sistema arterial del pene, desde las arterias sericinas se llenan los cuerpos cavernosos y hay una restricción del drenaje venoso. Este mecanismo es fundamentado por la irrigación del pene, que depende de las arterias pudendras internas, que son ramas de la arteria hipogástrica, sale del tronco anterior de la hipogástrica, siendo las ramas más distal y posterior.
En el mecanismo de la erección, la irrigación del pene depende de la arteria pudenda interna. Esta rama de la arteria hipogástrica y sale del tronco de la misma. La lesión isquémica de la arteria pudenda interna es causada por el proceso de arteriosclerosis y comparte los mismos factores de riesgo que la enfermedad vascular periférica, que la enfermedad coronaria y que la enfermedad cerebrovascular. Asociado a la limitación del flujo por la lesión estenótica de la arteriosclerosis de esta arteria pudenda, hay otra serie de fenómenos, como la disfunción endotelial, la liberación de mediadores y alteraciones en esta pared arterial. Se sabe en el vínculo de la disfunción eréctil con el endotelio que la misma es en su mayoría vasculogénica, que el hombre con factores de riesgo vascular tiene mayor riesgo de disfunción eréctil y que el riesgo de disfunción eréctil aumenta a medida que tenga más factores de riesgo vascular el paciente. En la disfunción eréctil vasculogénica hay cambios estructurales que implican el aumento de la rigidez, disminución de la tensión de oxígeno en la sangre del cuerpo cavernoso, disminuye el contenido cavernoso trabecular del músculo liso y conduce a una fuga venosa difusa, elementos de vasoconstricción, donde se ha observado un aumento en el tono basal y miogénico atribuido a la hipertrofia de la pared vascular y vasodilatación disminuida endotelio dependiente. A pesar de que la aterosclerosis en sus primeras etapas tiende a ser central, preferentemente en los sitios de estrés hemodinámico anormales, la pérdida del óxido nítrico derivado del endotelio por los factores de riesgo vascular es mucho más generalizado y afecta a todos los lechos arteriales. Es por eso que el endotelio sirve como un barómetro útil del riesgo de aterosclerosis del paciente. Se sabe, por ejemplo, que el 50% de los hombres con bypass de la arteria coronaria o el 64% de los hombres víctimas de infarto o de miocardio habían presentado previamente disfunción eréctil de causa predominantemente orgánica. En el proceso de la erección se requiere más del 80% de dilatación de las arterias penianas, lo que va a poner en evidencia con antelación a los otros síntomas clínicos cuando hay falta de óxido nítrico. Los varones que son portadores de disfunción eréctil tienen evidencia de disfunción endotelial en las arterias sistémicas antes que otras pruebas más sofisticadas, donde se ve la estructura, puedan detectar el proceso de esta complicación que es la arteriosclerosis. Esto manifiesta que tanto la disfunción sexual eréctil como la disfunción endotelial son precursores sensibles de la arteriosclerosis y de las complicaciones de la misma. La disfunción eréctil cada vez más es un centinela de la enfermedad vascular sistémica y permite predecir el estado de salud vascular y el riesgo a largo plazo. Tenemos que hablar entonces de los factores de riesgo vascular y en primer lugar vamos a nombrar a la hipertensión arterial. La disfunción endotelial en la hipertensión arterial puede contribuir al incremento de la resistencia vascular periférica en las arterias pequeñas como las pudendas que irrigan los cuerpos cavernosos del pene o a complicaciones vasculares de la enfermedad en arterias de mediano tamaño o en arterias de mayor tamaño. En muchos modelos de hipertensión, la presión sanguínea elevada está asociada con reducción de la relajación endotelio dependiente. Debemos nombrar también como factor de riesgo vascular a la insulinoresistencia y la diabetes. La diabetes mellitus no insulino requiriente es la principal causa de hipogonadismo de inicio tardío y de disfunción eréctil por acelerado proceso de la arteriosclerosis. El impacto en el mundo de esta entidad está llegando a proporciones pandémicas. El 80% de los casos de diabetes no insulino requiriente presenta resistencia a la insulina, lo que asocia a disfunción eréctil y a la disfunción endotelial. La causa y el link entre ambas es la inflamación subclínica. En las células endoteliales se demostró que la insulina estimula la formación de óxido nítrico, mientras que valores elevados de glucosa inhiben la formación de óxido nítrico. Debemos hablar también del colesterol, de la hipercolesterolemia. Es un factor de riesgo independiente para la disfunción endotelial. Reduce la actividad vascular normal de los cuerpos cavernosos provocando la disfunción eréctil. Reduce la actividad local y la biodisponibilidad del óxido nítrico. Y la presencia excesiva de la LDL provoca alteraciones en la relajación y en la vasodilatación de los cuerpos cavernosos. Otro factor de riesgo, que es el síndrome metabólico, tiene alta prevalencia en países industrializados, es la combinación colectiva de varios factores de riesgo vascular, de enfermedad cerebrovascular y de disfunción eréctil. Lo que vincula el síndrome metabólico con la disfunción eréctil es la disfunción del endotelio vascular.
La disfunción eréctil aumenta significativamente con la presencia de concomitantes factores de riesgo en el mismo paciente. La acumulación de varios factores de riesgo contribuye sinérgicamente con la gravedad de la degeneración vascular cavernoso-peniana. El envejecimiento se asocia con la prevalencia de disfunción eréctil ya demostrado en el Massachusetts Male Aging Study, donde a medida que avanzaba la edad aumenta la prevalencia y la severidad de lo que es la disfunción eréctil. El envejecimiento aumenta la prevalencia de esta disfunción por la edad y por alteraciones estructurales vasculares penianas. El anciano, ¿por qué tiene más disfunción eréctil? Porque se altera la biodisponibilidad del óxido nítrico, porque aumenta el estrés oxidativo, porque se reduce el oxígeno y aumenta la fosforilación de su sitio regulador negativo, porque aumenta la liberación y la actividad de la roaquinasa en el pene del paciente añoso. También presenta el paciente de tercera edad más prevalencia de comorbilidades, más factores de riesgo vascular en esta etapa que exacerban la relación entre la disfunción endotelial del pene con el proceso de envejecimiento y con la edad. Un lugar capital tiene el hábito tabáquico. El tabaquismo se asocia con reducción del nitrato, que es el producto final del metabolismo del óxido nítrico, y de la vitamina C en el plasma. El óxido nítrico endotelial es central en la regulación del tono vascular. El tabaco que induce apoptosis de la célula endotelial y la expresión del gen CD11B en los monocitos de la sangre periférica. Este fenómeno se va a asociar con mayor adherencia de los leucocitos en la célula endotelial, efecto que se atenúa en vivo con la administración de vitamina C. Está comprobado que los fumadores activos, aunque haya pasado 24 horas de abstinencia, tienen mayor concentración de factor tisular, y el tabaquismo también altera los mecanismos normales de la anticoagulación. La exposición de la célula endotelial al humo de tabaco, al tabaco, se asocia con menor producción de lo que es la prostaciclina. Se estimó que los no fumadores que están expuestos al tabaquismo ambiental tienen un riesgo entre 25 y 30% más alto de mortalidad y morbilidad cardiovascular. En el fumador pasivo también está alterada la dilatación del endotelio mediada por el flujo. La exposición de pacientes no fumadores al humo de tabaco durante 1 hora y media se asocia con reducción importante de niveles de ácido ascórbico y de la capacidad total antioxidante, lo que pone en jerarquía el riesgo del fumador pasivo también. Si hablamos de las hormonas sexuales y su vinculación con la disfunción eréctil, hay gran evidencia científica sobre las diferencias entre los sexos respecto a la prevalencia y la severidad de los síntomas de enfermedad vascular, de la disfunción endotelial, con gran predominio en el sexo masculino. Esto ha estimulado el interés científico sobre el rol de la testosterona, el rol de todas las hormonas sexuales en el endotelio, en el desarrollo o en la inhibición de las diferentes etapas de este proceso de la arteriosclerosis. Numerosos trabajos han demostrado el comportamiento diferencial en hombres y en mujeres de la función del endotelio, y también empleando hormonas sexuales, elemento que se ha convertido en marcador considerable de interés de la investigación clínico-sexológica. Los estrógenos, los andrógenos, generan una estimulación de la enzima óxido nítrico sintetasa. Además regula la síntesis de prostaglandinas y tienen efectos beneficiosos frente a la injuria vascular y frente al proceso de la arteriosclerosis. En primer lugar, favoreciendo la expresión de los factores de crecimiento del endotelio vascular, inhibiendo la apoptosis de la célula endotelial, y en tercer lugar, inhibiendo la migración y la proliferación de las células musculares lisas. Se han definido efectos secundarios hormonales, esencialmente en el perfil lipídico. Estrógenos en dosis fisiológicas sabemos que mejoran los parámetros lipídicos, y los andrógenos en dosis suprafisiológicas se ha asociado a reducciones de niveles del HDL o el colesterol bueno. Cuando hablamos de las hormonas sexuales y la disfunción endotelial, debemos decir que en poblaciones que no tienen factores de riesgo vascular, al estudiar los efectos fisiológicos de las hormonas sexuales, se ha comprobado que el sexo femenino presentó valores superiores de la vasodilatación mediada por flujo como en elementos independientes del endotelio. Se definió que las diferentes respuestas se deberían al tamaño menor de las arterias en las mujeres versus los hombres y no tanto un efecto mediado directamente por las hormonas. Esto determina que en las mujeres la función endotelial es marcadamente superior a los hombres, disminuyendo después de la menopausia. Numerosos estudios epidemiológicos e intervencionistas han reportado relaciones controversiales
entre lo que es la testosterona y la enfermedad cardiovascular. La testosterona se relaciona inversamente con la severidad de la arteriosclerosis y tiene efectos beneficiosos en la reactividad vascular. Los varones que tienen enfermedad vascular documentada tienen frecuentemente baja testosterona o son hipogonádicos y asociadamente la disfunción eréctil, independientemente de los otros factores de riesgo, lo que sugiere entonces un rol protector de la testosterona endógena en el endotelio peneano. Cuando buscamos el link entre los factores de riesgo vascular y la disfunción endotelial, tenemos que decir que la baja dosificación de andrógenos con estos factores de riesgo va a provocar inflamación, va a provocar disfunción endotelial y en el proceso de arteriosclerosis va a determinar el vínculo entre la disfunción eréctil y la enfermedad coronaria arterial. La testosterona es un marcador pronóstico en la enfermedad cardiovascular. Testosterona baja aumenta el 25% el riesgo de mortalidad en la enfermedad cardiovascular. Baja testosterona, por tanto, es marcador de prioría en la salud general. Ya Corona ha publicado que una testosterona total menor a 8 nanomoles por litro se asocia con incremento en complicaciones mayores cardiovasculares. En el European Male Aging Study también hablaron de testosterona total menor de 8 nanomoles por litro y la disfunción sexual se asoció a un incremento en la mortalidad cardiovascular en hombres entre 40 y 79 años. El tercer consenso de Princeton en el 2012 aconseja el screening cardiovascular en todo paciente que presente disfunción eréctil de origen orgánico acorde al riesgo cardiovascular que presenta. La disfunción eréctil orgánica en pacientes que no tengan enfermedad cardiovascular conocida debe ser considerada de alto riesgo y debe hasta demostración de lo contrario. La evaluación clínica de un paciente con disfunción eréctil entonces debe contemplar la historia clínica, examen físico donde se constate la presión arterial, la circunferencia abdominal, el índice de masa corporal, ocultación de los soplos carotídeos, palpación de los pulsos femorales, pedios. Hay que valorar la severidad de la disfunción eréctil, realizar un electrocardiograma y realizar la paraclínica del síndrome metabólico, la glicemia, la creatinina, la testosterona, la lipidograma y el nivel de albúmina. Para estratificar el riesgo cardiovascular de todo paciente con disfunción eréctil, el consenso de Princeton aconseja el score de Framingham como punto inicial de estratificación en el paciente con este tipo de disfunción. Es así que en el score de Framingham cruzamos ser fumador o no ser fumador con el grupo etario, los niveles de colesterol y el nivel de presión arterial sistémica como se expresa en el gráfico. Nos manifiesta entonces el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años del momento actual. Por tanto, la recomendación del tercer consenso de Princeton para el manejo de la disfunción eréctil implica que cuando el paciente consulta y confirmamos que presenta esta disfunción, tenemos que hacer, mediante el score de Framingham, poder valorar el riesgo cardiovascular a los 10 años. Si este riesgo es mayor al 20, es un paciente de alto riesgo, lo que debe ser remitido al cardiólogo. Si este riesgo es menor de 10, debemos separar. En un paciente mayor de 60 años es bajo riesgo y debemos hacer un tratamiento sintomático de la disfunción eréctil y un consejo general. Cuando es de bajo riesgo, menor de 10, pero el paciente es menor de 60 años, debemos necesariamente tratarlo como un paciente de riesgo intermedio. Y cuando el score de Framingham de entre 10 y 20 es catalogado como un riesgo intermedio y debemos testear de manera subclínica la presencia de arteriosclerosis con espesor íntima medio cartídeo, con la rigidez arterial aórtica y con la vasodilatación mediada por flujo. En función de estos estudios podemos agruparlos en bajo riesgo o alto riesgo y en función de eso actuar. El alto riesgo remitirlo al cardiólogo y bajo riesgo de enfermedad cardiovascular hacer un tratamiento específico de lo que es la disfunción eréctil. La disfunción endotelial puede ser evaluada clínicamente a través de estas mediciones de la vasodilatación dependiente del endotelio. Y también hay marcadores endoteliales plasmáticos, como la endotelina 1, el factor de von Willebrand, la trombomodulina o moléculas de adhesión de los monocitos. Sin embargo, de estos marcadores endoteliales, ninguno de por sí ha podido demostrar y lograr la indemnidad de la función endotelial. Hasta ahora, la evaluación más eficaz de la misma se logra a través de respuestas vasodilatadoras, tanto por fármacos como por estímulos mecánicos. En varones portadores de disfunción eréctil de origen orgánica están indicados estudios no invasivos
para poder medir la disfunción endotelial, para poder reflejar en sí el estado de salud vascular sistémica. Las propiedades mecánicas de la pared vascular pueden ser determinadas a través de diferentes estudios, por ejemplo, la rigidez aórtica, midiendo la velocidad de la onda de pulso carótido femoral, la vasodilatación mediada por flujo o el espesor íntima medio carotídeo. La velocidad de onda de pulso mide la distancia desde la carótida común a la arteria femoral común, captada por traductores de presión. La distancia en metros dividida en la diferencia de tiempos entre la onda de pulso es lo que va a determinar esta velocidad. Para calcular la velocidad mediada por flujo, se realiza la ultrasonografía de la arteria braquial, calculando la imagen entre 3 a 7 centímetros por encima del pliegue del brazo antecubital, captando 5 centímetros en el final de la diástole. Se coloca un manguito de presión a 200 milímetros de mercurio por 5 minutos. Y luego de retirarlo, al minuto, se vuelve a medir lo que se mide la dilatación en respuesta a lo que es la hiperemia. La oportunidad para realizar este estudio es no haber ingerido alimentos ni fumado las últimas 4 horas, estar en reposo, en un ambiente tranquilo y con una temperatura entre 20 y 25 grados. En los primeros 15 minutos de la liberación de la oclusión, se mide la velocidad media de la arteria humeral luego de haber sido descomprimida. El cociente entre la diferencia del diámetro post-descompresión menos el diámetro basal dividido por el diámetro basal es lo que nos da esta medida. Se define la disfunción endotelial cuando la velocidad mediada por flujo menor al 10% y disfunción endotelial severa si la velocidad mediada por flujo menor al 5%. Otro estudio es el espesor íntima medio carotídeo que se realiza con la ecografía arterial Doppler color de los vasos de cuello de alta resolución. Definimos la presencia de placa de ateroma en este estudio como un engrosamiento localizado mayor de 1.3 milímetros del espesor íntima medio carotídeo o más del 50% del engrosamiento con respecto a el espesor secundante o a ambas medidas, ¿no? Se determina el grado de obstrucción, la repercusión hemodinámica y el flujo de las arterias vertebrales. Otros estudios son los biomarcadores. Hasta la fecha varios biomarcadores circulantes se han propuesto para poder evaluar la función del endotelio, pero ninguno de ellos ha sido considerado ideal o por lo menos específico. En la mayoría tampoco está disponible en la práctica actual y la práctica clínica diaria. Entre todos ellos emerge como el más utilizado la proteína C reactiva ultrasensible, donde niveles elevados de esta proteína se ha asociado con función endotelial cardiovascular, con eventos cardiovasculares y con lo que es la disfunción eréctil. El daño orgánico es el resultado de un proceso continuo y entre el órgano normal y la evidencia clínica de daño hay un espacio, una etapa intermedia donde los síntomas y signos prácticamente son inaparentes. Y en esta etapa es la que llamamos daño subclínico, es la que debemos llegar a tiempo para poder prevenir la disfunción arterial y la disfunción de órgano blanco. En una investigación de la Facultad de Medicina del Uruguay, pusimos como objetivo determinar la prevalencia de la disfunción de órgano blanco arterial en los hombres portadores de disfunción eréctil orgánica. Entonces tratamos de evaluar su relación con la exposición a los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales. Los métodos que utilizamos fue los pacientes entre enero y octubre del año pasado, del 2016, recolectamos todos los que consultaban por disfunción eréctil, buscamos los que en su etiología estaban predominantemente los factores orgánicos y encuestamos todos los factores de riesgo vascular. A todos estos pacientes le realizamos estudios arteriales no invasivos, vasodilatación humeral mediada por flujo para calcular el endotelio y la disfunción endotelial, calculamos la rigidez aórtica y calculamos el espesor íntima medio carotídeo por ecografía mono y bidimensional. Definimos entonces 3 grupos. El grupo 1, que estaba formado por 22 pacientes con disfunción eréctil orgánica, una edad promedio de 56 más o menos 8 años. Un grupo 2, donde estaban 103 pacientes sin disfunción eréctil orgánica, pero tenían la similar exposición ponderada a los factores de riesgo vascular mediante el índice heterogénico y el riesgo cardiovascular global que el grupo 1. Y un grupo 3 que está formado por 36 pacientes que ni tenían disfunción eréctil ni tenían factores de riesgo cardiovascular, un rango etario de 18 a 70 años. A todos ellos le hicimos evaluación vascular no invasiva,
screening de placa de ateroma, carotidias y femorales, calculamos el espesor íntima medio carotidio, la rigidez arterial, la función endotelial por vasodilatación mediada por flujo, el índice arteriobraquial, la presión arterial periférica y central por tonometría de aplanamiento y los índices de flujo y las ondas de pulso. Definimos en esta investigación la disfunción de órgano blanco con un espesor íntima medio carotidio mayor de 0,9, con una velocidad de onda de pulso mayor a 10 metros por segundo y con una vasodilatación mediada por flujo menor del 5%. Se analizó entonces la prevalencia de alteraciones arteriales en hombres con disfunción eréctil orgánica no explicada por los factores de riesgo cardiovascular tradicional. Eso lo hicimos comparando el grupo 1 con el grupo 2. Y por otro lado, la prevalencia neta de disfunción orgánica de órgano blanco en hombres con disfunción eréctil orgánica, considerando la esperada en hombres saludables de similares edades, sin otros factores de riesgo cardiovascular. Esto fue midiendo el grupo 1 versus el grupo 3. Las tablas a continuación muestran los parámetros antropométricos, bioquímicos y hemodinámicos del grupo 1, del grupo 2, los valores de P y las diferencias de valores de P entre el grupo 1 y 2 y entre el grupo 1 y el grupo 3. La tabla 2 muestra la ateromatosis, la presencia de ateromatosis en las diferentes arterias estudiadas, la estructura arterial, los parámetros funcionales, y la tabla 4 muestra la prevalencia de niveles arteriales alterados, no invasivos, en función de los criterios diagnósticos que decidimos utilizar. ¿Qué podemos concluir? Que la prevalencia de disfunción de órgano blanco arterial en hombres con disfunción eréctil orgánica asocia mayor vulnerabilidad arterial, que la evaluación vascular contribuiría a identificar los hombres con disfunción eréctil orgánica con daño arterial y el riesgo cardiovascular aumentado, para poder desarrollar estrategias de prevención específicas. La disfunción eréctil, la enfermedad vascular son dos síntomas de la misma enfermedad, que es la disfunción endotelial. Debemos evaluar la función endotelial en todo paciente portador de factor de riesgo cardiovascular, para poder desarrollar una protección endotelial precoz, peniana y sistémica, con tratamiento de comorbilidades, controlando el estilo de vida, indicando dieta específica y tratamiento de la rehabilitación endotelial de manera específica. La disfunción eréctil orgánica se debe realizar score de riesgo cardiovascular en todo paciente que la presente. Es decir, que el endotelio es una meta más de rehabilitación en todo paciente que presente disfunción eréctil de origen orgánico. Y para esta rehabilitación tenemos que hablar de qué? Y en primer lugar, del primer consejo a nuestro paciente, que es la dieta. Estudios han evidenciado que en sujetos sanos con comidas hipergrasas induce una alteración de la función vasodilatadora del endotelio, que se correlaciona con incremento postprandial de lípidos plasmáticos y principalmente con el incremento luego de la comida de los triglicéridos. En estudios posteriores, los autores han demostrado que suplementar con vitamina C, con vitamina E, previene esta alteración, sugiriendo un mecanismo oxidativo en el daño endotelial. La dieta mediterránea, que es una dieta baja en grasas saturadas, rica en ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados y aceites de pescados, mejora la función vascular combinando favorablemente el perfil lipídico. Si acompañamos esto junto con frutas, junto con verduras que aportan vitaminas y productos antioxidantes. El ejercicio se asocia a cambios en el porcentaje de tejido graso, cambios en el perfil lipídico, aumento de la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a los carbohidratos, liberación neurohormonal de catecolaminas, de renina, de aldosterona, de ADH, descenso de las cifras de presión arterial, aumento del diámetro luminal de las arterias coronarias, regresión de la enfermedad coronaria, mejoría del síndrome metabólico, incremento de la testosterona plasmática y rehabilitación de la función endotelial. Para poder obtener un beneficio vascular, la intensidad del ejercicio debe ser moderada, que está marcada por el 60% del consumo de oxígeno y el 60% de la frecuencia cardíaca máxima a una frecuencia de 5 o 6 horas por semana. El ejercicio debe indicarse, el ejercicio se debe prescribir de la forma más precoz posible, como parte del plan terapéutico de obesidad, de dislipemia, de rehabilitación endotelial, desde la primera consulta al sexólogo, aplicando medidas psicológicas con la actitud positiva, motivando al paciente a poder adherirse a programas de ejercicios progresivos. Es imprescindible educar al paciente y a la pareja para poder adoptar un estilo de vida saludable,
para controlar los factores de riesgo, para incrementar la capacidad aeróbica, para aumentar la fuerza muscular, para aumentar la flexibilidad. Es decir, que durante el vínculo con el paciente, durante la consulta, es importante recalcar los beneficios del ejercicio y que se pierde ante el abandono de la práctica regular. La regularidad y la constancia en el ejercicio es fundamental. Es importante mantener en el tiempo e incluir nuevas actividades físicas para trabajar la motivación y la actitud deportiva. Hay que establecer metas y es posible registrar en fichas personales o en la historia clínica el tipo de ejercicio a realizar y la frecuencia cardíaca que alcanza con cada tipo de ejercicio. El abandono del hábito de fumar, como dijimos, implica beneficios a corto, a mediano y a largo plazo, que va a repercutir significativamente en la calidad de vida sexual del paciente y en la esperanza de vida del individuo. Está demostrado que desde que el paciente deja de fumar, a los 20 minutos ya restablece la presión, la frecuencia cardíaca y la temperatura normal de los pies y de las manos. A las 8 horas de abandonar el hábito tabáquico, normaliza el monóxido de carbono y el oxígeno en la sangre. A las 24 horas del abandono disminuye la probabilidad de ataque cardíaco. A las 72 horas los bronquios se relajan, mejora la capacidad pulmonar, facilita la capacidad ventilatoria para el ejercicio de la función sexual. Entre 2 semanas y 3 meses de abandonar el tabaquismo, mejora la circulación sanguínea, comienza a restablecer la función del endotelio, mejora la capacidad eréctil y mejora la respuesta a los fármacos proerectógenos. Y la función pulmonar, entre 2 semanas y 3 meses, mejora en un 30%. Cuando hace 1 a 9 meses que abandonó el tabaquismo, baja la tos, baja la congestión nasal, baja la disnea. Al año, baja la mitad el riesgo de mortalidad cardiovascular. A los 5 años del abandono del hábito tabáquico, el riesgo de mortalidad cardíaca es igual al del no fumador. Y a los 10 años de haber abandonado el tabaquismo, el riesgo a morir por cáncer de pulmón es similar que el paciente no fumador. Es fundamental la dieta, el ejercicio y el abandono del tabaquismo en todo paciente que nos consulte por este problema de la función eréctil de origen orgánico. Y también tenemos que indicar, además de los fármacos proerectógenos o el tratamiento específico a realizar, la indicación de la estatina. La cistatina es actual en la proliferación de la célula muscular lisa y en la infiltración de los macrófagos del endotelio, inhibe la oxidación de la LDL, lo que disminuye las células espumosas, favorece la expresión del óxido nítrico sintetasa y mejora la función endotelial. La estatina a bajas dosis, si no hay evidencia estructural de placas de ateroma o de disfunción, el uso de IECA a bajas dosis si no es un paciente hipertenso, y el uso de ácido acetil salicílico es fundamental para la rehabilitación del endotelio peniano del paciente que nos consulta. Otra indicación formal es de los inhibidores de la fosfoesterasa 5 y los fármacos proerectógenos. Y los estudios recientes sugieren que el tratamiento diario con estos fármacos conduce a la mejoría de la función eréctil más allá de la observada del uso bajo demanda en los usos precoitales. Posiblemente el diario ha demostrado beneficios, posiblemente mejorando lo que es la función endotelial. Y este efecto puede ser visto como la rehabilitación del tejido eréctil dañado. Estudios han evidenciado específicamente en quienes, en diabéticos, no insulino requirientes, cómo mejora la función endotelial luego de 10 semanas del uso diario de inhibidores de fosfoesterasa 5. Y tiene gran valor clínico estar frente a un paciente cuya respuesta al fármaco proerectógeno no es adecuada si el paciente tiene factores de riesgo vascular. En la práctica clínica diaria, esta situación del no respondedor debe ser tomada e interpretada como una alteración endotelial manifiesta. Por eso es un tiempo de oro en poder ir no solo a tratar la disfunción eréctil de origen orgánico, sino a tratar el endotelio vascular de ese paciente que tenemos delante. Trabajos recientes siguen poniendo en evidencia que en estos fármacos diarios mejoran significativamente el flujo sanguíneo, el pene. Queremos concluir que la disfunción endotelial se manifiesta inicialmente por disfunción eréctil, que es un signo de una alerta temprana para el desarrollo de la aterosclerosis y para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, que la evaluación no invasiva de la función endotelial permite el diagnóstico de severidad de la misma y la etiología vascular de la disfunción eréctil orgánica. Debemos, los médicos que nos enfrentamos frente a estos pacientes,
diseñar un tratamiento específico de los síntomas sexológicos, pero enfocarnos en la posibilidad de rehabilitación endotelial. La función eréctil es un gran motivador en estos pacientes para mejorar los hábitos de vida y lograr abandonar el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso, el control metabólico de las comorbilidades que el paciente tiene y ayudar a proteger al paciente de eventos vasculares futuros y de complicaciones de la mortalidad que esto ocasiona. Diseñar una correcta estrategia diagnóstica y un correcto perfil terapéutico en estos pacientes va mucho más allá que simplemente prescribir un fármaco vasoactivo. Debemos confirmar la disfunción endotelial, estudiarla, cuantificarla, ver la carga aterosclerótica de este paciente para hacer un tratamiento agresivo, precoz, dirigido a la resolución de las mismas. La búsqueda exhaustiva de otros marcadores de enfermedad sistémica, como es, por ejemplo, la salud cardiovascular, es mandatorio en todo paciente que consulta por disfunción eréctil de origen orgánico, si queremos hacer una buena medicina sexual más allá de una simple endoteliología. Muchas gracias. Este congreso es patrocinado por